así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba, viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ve, dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ni un centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y el aceite que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Gloria a Dios, damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, porque tu casa será un depósito de bendición. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Hay un Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos. Hay un Dios que multiplica. Créalo, mi hermano, créalo, créalo, créalo. Este será el año de la conquista, de la multiplicación, de la bendición del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que están allí del otro lado, que Dios los bendiga. Tome su asiento y vamos a compartir una palabra de Dios en este día. Le damos gracias a las hermanas de la música, de la alabanza. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Hoy vamos a hablar de caminar un día con Jesús. Y vamos a ver que caminar con Cristo significa milagros. Aquel que dice yo camino con el Señor, camina en un clima sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios está sobre aquellos que caminan con el Señor. Así que si usted en este día ha venido aquí a este culto, usted se puso a ver por este video, allí la palabra de Dios, quiero decirle que Dios va a hacer un milagro en su vida. La mano de Dios no se cortó, el oído de Dios no se cerró para oír, hermano. Dios todavía sigue haciendo milagros. Amén. Así que abra bien sus oídos, abra su corazón y crea, porque lo que viene de parte de Dios es sobrenatural. Amén. No es con tu fuerza, es con mi espíritu, dijo el Señor. Así que, hermanos queridos, esto es espíritu y es verdad. Vamos a leer, pero antes déjeme tomar un vaso de agua. Gloria a Dios. Hace mucho calor y hay que tomar agua, Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra. Son un par de versículos donde vamos a leer en Mateo 14, vamos a leer del 12 al 33. En un día sucedieron hechos extraordinarios en la vida de los discípulos del Señor. En un día. Por eso yo quiero decirle, cuando usted camina con el Señor,
cuando usted se mete en la voluntad de Dios, cuando usted se aferra al Señor, en un día Dios puede hacer cosas extraordinarias. Un día le basta a Dios para transformar toda su historia. Por eso, hermano querido, esté atento a esta palabra, porque esto puede ser una palabra profética para usted, y si usted lo toma, usted va a ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, como nunca antes. Amén. Dice así, Mateo capítulo 14, versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar un enfermo? Si alguien vino enfermo, escuche y crea. Sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron los discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y le dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y lo tomó, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios por esta palabra. Mírenlo, todo lo que tenemos acá para hablar, todo lo que tenemos para analizar de un día en la vida de Jesús. Cuántas cosas extraordinarias. Lo primero que vamos a ver es que los discípulos de Jesús estaban mal, estaban tristes, porque Herodes mandó a matar a Juan el Bautista.
lo mandó a cortar la cabeza. Y muchos de los discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista, habían sido discípulos de Juan. Por eso ellos fueron y pidieron el cuerpo y fueron a enterrarlo. O sea que era un día triste, un día de luto, un día malo. Cuando muere un amigo, cuando muere un pariente, cuando muere alguien querido, es un día triste, es un día de luto. Y ese era el estado de ánimo de los discípulos. Tenían un estado de ánimo como cuando uno pierde un gran ser querido, un amigo, un discípulo. Y vinieron a Jesús y le contaron lo que aconteció. Entonces Jesús le dijo, subamos a una barca, y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Porque cuando un amigo, un hermano, pierde un ser querido, a veces no hay palabra para decir. ¿Qué vas a decir cuando vas a un velorio? No puedes decir ni buen día ni buenas tardes, porque no es buen día, no es buenas tardes, no es buena noche. No sabemos cómo saludar ni siquiera. Cuando entramos en el velorio no sabemos qué saludar. A veces lo mejor que hay es el silencio, un abrazo. Y Jesús lo llevó, lo apartó, lo llevó al desierto para estar a sola con ellos, para consolarlo. Porque nuestro Señor es un Dios consolador. Él nos consuela en los momentos difíciles, los momentos donde perdemos un ser querido, un familiar. El consuelo viene de Dios. Y Él lo llevó para consolarlo. Y estaban en ese lugar desierto, desértico. Y en ese lugar la gente lo vio partir. Y dice que de todas las ciudades comenzaron a seguir a Jesús a pie. O sea que ellos estaban descansando, Jesús estaba consolando. Tal vez le repitió la frase Jesús, que muchas veces lo dijo, que de hombre nacido de mujer, no hay hombre más grande en la tierra, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Le habrá estado hablando del galardón que tenía Juan el Bautista allá en los cielos, consolándolo. Que Él había venido para preparar el camino, que su misión estaba cumplida, y cuando nuestra misión está cumplida en esta tierra, el Señor nos lleva a su presencia para darnos nuestra corona de vida eterna. Y en ese momento Jesús sale a ver y dice que había unas 20.000 personas aproximadamente, porque yo conté, dice 5.000 hombres, sin contar la mujer y los niños, y digo, si una familia tipo es el hombre, la mujer y 2 hijos. O sea, 4 personas, una familia tipo. 5 por 4, ¿cuánto es? 20.000 personas. Usted imagínese 20.000 personas esperándolo a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, tuvo compasión de la gente. Yo siempre lo predico y siempre le explico a la gente. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando Jesús se hizo presente, se hizo carne, se hizo hombre, cuando Dios tomó forma de hombre en la persona de Jesucristo, vino en el peor momento de la historia del pueblo de Israel. El peor momento de la historia. En ese tiempo existían los imperios. En ese tiempo era el Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los imperios más crueles. Han devastado ciudades, han matado pueblos enteros, desaparecieron. Si usted quiere saber, lea la historia. Hasta hay películas de lo que era Roma. Israel estaba sometida por Roma. Y una ciudad sometida vivía en la pobreza, en la miseria, en la desidia. Hermano querido, usted no tiene ni idea de la miseria en que vivían los israelitas, el pueblo de Dios. En el peor momento de la historia del pueblo de Dios aparece Jesús en escena. La gente estaba enferma y no existían hospitales. Hoy nosotros tenemos muchos hospitales. Cualquiera se enferma y puede correr a un hospital. Nosotros tenemos mucha ayuda médica hoy en día, pero en el tiempo de Jesús, hermano, no existía acción social, no existía hospitales, la gente se moría.
Los leprosos lo echaban a las cuevas, comían de los basurales. Era una cosa increíble cómo vivía la gente, hermano. No había asistencia pública, no había educación, no habían colegio. La gente vivía en la ignorancia, en la pobreza, en la miseria. Y cuando ellos escucharon a Jesús, cuando ellos vieron a Jesús, ellos vieron esperanza. Ellos vieron en Jesús una esperanza de vida. Por eso cuando lo vieron partir en la barca hacia el desierto, de todas las ciudades las voces corrían. El Maestro, el Señor, se fue al desierto y todo el mundo dejó su lugar y se fue a Jesús. Ellos tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. Yo por eso a veces digo, este es el peor momento para predicar para los predicadores. ¿Por qué es el peor momento? Porque hoy la gente no tiene hambre de la palabra. El diablo ha inventado tanto entretenimiento, hermanos queridos, que la gente vive entretenida, mirando, como decía Gigi Ávila, el cajón del diablo por la televisión. Y hay gente que se pasan horas en la televisión, otros pibes se pasan horas con la PlayStation jugando jueguitos en internet, con los celulares, en el Facebook, el Instagram y qué sé yo, tantos entretenimientos. Pero en aquel tiempo la gente realmente necesitaba de Jesús. Y hermano querido, cuando nosotros venimos a Cristo con un corazón necesitado, el Señor es un Dios compasivo. Y ese es un don que tenemos que tener los cristianos, que tenemos que tener compasión del necesitado. Usted no puede pasar de largo delante de la necesidad de un hermano. No puede pasar de largo delante de la necesidad de un prójimo. Hermano querido, había mucha necesidad y Jesús tuvo compasión. Y ese es el Dios que adoramos. Por eso yo lo amo a Jesús, porque Jesús tiene compasión de la gente. Jesús conoce tu necesidad. ¿Qué te pensás que Dios no sabe lo que te está pasando? Si tú vienes a Jesús con la necesidad, como vino esta gente que vivían en la miseria, en la pobreza, en la desidia, eran gente que estaban enfermos y no había cura para su dolor. Y dice que Jesús tuvo compasión y le sanó a todos. Lo primero que a mí me viene a la cabeza cuando yo escucho Jesús le sanó a todos, digo, wow, qué poderoso que es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene poder sobre la bacteria, sobre los virus, sobre todo tipo de enfermedad. Hermano querido, Dios puede transformar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Él puede sacarnos aún del pozo de la muerte. Jesús sanó a toda la gente que estaba allí. Y cuando termina de sanar, comienza a darle palabra. La palabra de Dios lo que siembra en nuestro corazón es fe y esperanza. ¿Qué necesitamos para vivir mejor hoy en este tiempo nosotros? Fe y esperanza. La persona que perdió la fe y perdió la esperanza es una persona que está en el infierno de la vida. Porque no tiene esperanza. Yo me levanto pensando que lo mejor está viniendo para mi vida. Que Dios me va a bendecir grandemente. No estoy pensando que lo peor está viniendo, que la miseria está viviendo, que la pobreza, que la escasez, que la enfermedad. Yo estoy creyendo en un Dios que me ama. Y tengo fe. Y cuando salgo de mi casa no salgo con miedo que me voy a contagiar el coronavirus. Yo salgo con fe. Y yo digo, Señor, cúbreme con tu sangre. Guárdame de la peste destructora. Comienzo a recitar el Salmo 91, dice, porque escrito está, Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará y la plaga no tocará tu morada. Proclamo la palabra, creo en la palabra, vivo por la palabra. Yo sé que Jesús está sentado en el trono
Esteban lo vio sentado en el trono, dijo, veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado en el trono. ¡Wow! Si Él está en el trono, Él está gobernando. Él tiene el control, créalo. Métase bajo la cobertura de Jesucristo y diga, Señor, no tengo miedo, tú estás en el control. Ni una hoja del árbol caerá sin la voluntad del Señor. Y lo más maravilloso viene lo sorprendente, que no solamente Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sino que llega el momento que los discípulos dicen, Señor, la hora ya es avanzada, despide a la multitud para que vayan a esa aldea y compren de comer. Estuvieron todo el día sin comer, desde la mañana hasta la tarde, sin comer nada, porque estaban comiendo algo mucho mejor, que es la palabra de Dios. Por eso siempre yo les repito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tienen su Biblia? No, su Biblia en el celular. ¿Vieron que ahora se puede bajar la aplicación para que usted no lea la Biblia, sino que le lean la Biblia y el celular te lee la Biblia? ¿Saben que hay una aplicación? Búsquenla, bajen la aplicación. Entonces usted va, tiene la Biblia, entonces usted pone y te leen la Biblia, te leen todo el Salmo 30, el Salmo 121 y te lee todo. ¿Y vos lo escuchás? Lo escuchás, ahí está escuchando. ¿Qué está haciendo, hermano? Escuchando la palabra del Señor. 100 salmos. Si usted durante 7 días, todos los días se levanta y se escucha un salmo o se escucha una palabra de Dios, en 7 días su vida va a cambiar radicalmente. Porque la palabra de Dios tiene poder. Hasta el hambre te quita. Hay gente que va a pagar nutricionista, que paga esto. ¿Y sabe qué yo hago, hermano? Yo le pido a Dios que me ayude a bajar de peso cuando quiero bajar de peso. Y usted va a decir, pero eso, ¿funciona, pastor? Sí, me funcionó. Me bajé 4 kilos 25. Porque tenía miedo de sacarle el ojo a alguno con el botón de mi camisa. Pues me estaba creciendo la panza. Algo me panzó. Y como algo me panzó, dije, no, yo tengo que bajar. Y digo, tengo que ir al gimnasio. No tengo tiempo para ir al gimnasio. Entonces, ¿qué hice? Como menos y oro mucho. Y bajé de peso. Y voy a llegar a mi peso ideal, que es 85 kilos. Ya estoy cerquita. Ya estoy a 90. Me falta 5. 1 o 2 semanas más y ya llegamos. Ayuno y oración. Amén. Y dejamos el gym, dejamos el Zoom, dejamos todo eso, qué sé yo, cómo que hace todo los ejercicios. Orar y ayunar, hermano. Si querés bajar de peso y si te gusta la panza, hay gente que dice, a mí me gusta tener panza. Bueno, gloria a Dios. ¿No, Pablo? ¿Está contento? Hermano querido, Jesús es Señor. Y cuando yo digo Jesús es Señor, yo digo Jesús está en control. Jesús tiene poder para darnos salud. No lo veo muy entusiasmado, pero es lo que dice la palabra. Él lo sanó a todo. Y ahora venía otra cosa más importante que es para el ser humano. ¿Qué es lo más importante para el ser humano aparte de la salud? La comida. ¿O no es importante la comida? Sí. Y los discípulos estaban preocupados, eran coherentes, dijeron, Señor, despide, termina el culto, Señor, porque los hermanos tienen que ir a comprar. Y Jesús dice, no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, Señor, no tenemos solamente 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y acá viene lo extraordinario, que Jesús dijo, con eso alcanza, tráiganmelo acá. Y Jesús toma los panes, y toma los peces, y levanta los ojos al cielo, y lo bendice. Y luego parte y comienza a darle a los discípulos,
Y los discípulos comienzan a tener seguramente un conflicto en la mente, porque lo que ellos veían era un pedazo de pan partido en su canasta. Pero era un pedazo de pan partido, pero que estaba bendecido por Dios. Y lo que está bendecido por Dios, hermano, hace la diferencia. Y ellos comenzaron a caminar por fe, obedeciendo la palabra del Señor, porque el Señor dijo, vayan y repártanlo a la gente. Y miraban en su canasta, había un pedazo de pan y un pedazo de pez. Y eso es caminar por fe. Eso es caminar por fe. Cuando yo tengo poco, y lo poco que yo tengo lo pongo en la mano de Dios, y el Señor lo bendice, entonces tengo mucho. Y ellos comenzaron a repartir los panes, y los panes siempre estaban en la canasta, siempre estaban, daban un pedazo y seguía estando el pedazo, se multiplicaba en las manos de los discípulos. Por eso Dios quiere nuestras manos, hermano, para bendecir lo que nosotros tocamos, porque a través de nuestras manos el Señor va a multiplicar. ¿Y qué es lo que quiero enseñarle con esto? Que el Señor Jesucristo no solo tiene poder para darnos salud, sino que Él es el Señor de los procesos. Él es el Señor de los procesos y de la multiplicación. Hermanos queridos, ¿qué quiere decir esto? Si yo saco la cuenta de que una persona puede comer medio kilo de pan y un pedazo de pez, por lo menos no comieron todo el día, tenían hambre y se comieron medio kilo de pan, entonces multiplico 20.000 personas, entonces necesito 10.000 kilos de pan. No existe una panadería, por lo menos que yo conozca, que fabrique 10.000 kilos de pan. ¿Y en cuánto tiempo? En el tiempo récord. Tal vez en 1 minuto, tal vez en 2 minutos, no sé cuánto duró la oración de Jesús. Pero basta que Jesús bendiga y eso se multiplicó. Se multiplicó. Hermano querido, lo que tal vez un panadero tardaría no sé cuánto tiempo para hacer 10.000 kilos de panes, Jesús lo hizo en 1 segundo. Eso es nuestro Dios. Eso se llama los milagros de multiplicación. Lo que usted no cree, lo que es imposible a la lógica humana, eso es lo sobrenatural. Por eso cuando yo camino con Dios, cuando yo le creo a Dios, yo camino en lo sobrenatural. Cuando la hermana cantaba de la viuda, que el aceite se multiplicó, estaba hablando del Antiguo Testamento, pero ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, del Cristo, de la gloria, del Cristo que está sentado en el trono, que hace multiplicar las cosas. ¿Qué necesito yo para que mi casa esté llena de bendiciones? Es que Dios, poner en la mano de Dios lo poco que tenga, ponerlo en la mano de Dios. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. No es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu sabiduría, no es con tu capacidad. Es por la bendición de Dios que todo se va a multiplicar en tu vida, que todo se va a multiplicar en tu casa por la bendición de Jesús. Jesús es el Dios que multiplica. ¡Wow! Y le enseño otra verdad. Le enseño otra verdad. No tenga miedo de poner en la mano de Dios lo poco, porque aquel que da lo poco en la mano del Señor va a volver con mucho. ¿Cuántas canastas recogieron los discípulos? 12 canastas. 12 canastas. No volvieron con la mano vacía, volvieron con las canastas llenas. Así, hermano, tenemos que ser nosotros. No tenemos que ser
avaros, no tenemos que ser incrédulos, tenemos que ser creyentes, tenemos que dar en las manos del Señor, se multiplica y cuando volvamos vamos a volver con la canasta llena. Amén. Ese milagro sobrenatural sucedió de tal manera que los discípulos tenían que aprender a conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús. Estamos cansados de la religión. Conozcamos al Cristo real, al Cristo verdadero. Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si lo hizo acá en la palabra, lo hace hoy en este tiempo, en el siglo, en el 2021. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue multiplicando. No sé lo que usted está pasando, pero a alguien Dios le va a multiplicar aquí. Alguien va a tener aquí la multiplicación. Alguien va a recibir. Alguien va a recibir. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca predico algo que no he vivido. Nunca predico algo que no he vivido. Yo he visto multiplicaciones reales. Un día teníamos un evento. Y eran 100 hermanos, esa era toda nuestra iglesia, 100 personas. Hicimos un evento en una quinta. Y en ese evento sacamos la cuenta y había un hermano que trabajaba en un restaurante. Dijo, pastor, necesitamos 40 pollos. Porque los pollos se cortan en 4 porciones. 40 pollos en 4 porciones son 120. No, son 160. 4 por 4 y 160. Así que somos 100 personas, 160 porciones, va a alcanzar y va a sobrar. Hermano querido, ese día, yo no sé qué pasó, pero todos los hermanos, me acuerdo de un hermano que se llamaba Pedro, el hermano Pedro me vino con 10 personas del barrio. Me dice, pastor, le estuve hablando de Cristo y lo invité al evento. Claro, vos le invitás a la gente a comer, ¿quién no va a venir? Vos le invitás a un culto, no viene nadie, pero le invitás a decir, mira, vamos que vamos a beber pollo a la parrilla, vamos a comer algo, ¿sabes? 10 se trajo, uno solo. Así que empezamos a contar. Y viene un hermano que estaba atento a todo. Viene un hermano y me dice, pastor, estamos en un problema. ¿Qué pasó? Hay cerca de 350 personas acá. Y tenemos pollo para una porción de 160 personas. Y le digo, bueno, hermano, mira, yo ya tenía todo programado. Antes de comer, iba a predicarle una palabra. Le digo, mira, vamos a la parrilla. Y nos fuimos a la parrilla y los parrilleros estaban todos con cara de enojado. Pastor, tanta gente, no va a alcanzar los pollos. Y estaba un hermano llamado Tito Romero. Estaba Tito Romero ahí, malo, estaba enojado. Y le digo, miren, hermano, yo creo en la multiplicación, así que vamos a orar. Le digo, eran 4 parrilleros, más el hermano que estaba haciendo de inspector de cultos y yo. Y otro hermano más, 7 hermanos. Le digo, vamos a orar, vamos a poner las manos sobre la parrilla y vamos a orar. Y pusimos las manos y Señor, tú multiplicaste los panes y multiplicaste los peces y vas a multiplicar y multiplícalo y multiplícalo y multiplícalo. Y empezamos a orar y empezamos a orar y empezamos a orar. Y cuando terminamos de orar, seguían los 40 pollos ahí. Pero yo solté, y el hermano Tito decía, pastor, que oró largo y sacó la mano porque él literalmente había puesto la mano. Yo dije, vamos a poner las manos, pero de lejos. Este le mandó la mano sobre los pollos, se quemó todos los dedos. Estaba rogando que usted termine de orar, pastor, me estaba quemando los dedos, dijo. Le digo, bueno, hermano, ya está multiplicado. Dice, pero no va a alcanzar. Va a alcanzar, hermano, ya oramos, va a alcanzar. Repartan los pollos que va a alcanzar. Fui y prediqué la palabra, la gente se sentó, era un quincho gigante, la gente desparramada por todos lados. Fin de la historia, la gente comió 2 veces y sobraron 10 pollos. Gloria al Señor. Dios todavía sigue multiplicando las cosas. Su mano no se cortó, hermano. Usted crea, usted declare, usted practique la fe. La fe significa
acción, hay que practicar la fe. Este es el tiempo de ejercer la fe, de practicar la fe. Donde vemos que va a faltar, hay que orar porque tenemos un Dios multiplicador. Es Señor de los procesos. Dios no tiene que ir a comprar pollo, a poner un criadero de pollo para darle de comer. Él lo multiplica, lo que hay lo multiplica. Amén. ¿Usted lo cree o no? Y lo que usted tiene que hacer es orar. Orar. Ore por su alacena que se llene. Si se llenó la vasija de la viuda, se va a llenar su heladera también. No es tiempo de andar, hermano, leyendo la Biblia y solamente ser creyente de lectura. Hay que practicar la fe. Jesús lo enseñó a los discípulos, le enseñó a creer, le enseñó para que vean que Él era el Señor, Él era todopoderoso, pero aún le faltaba todavía. Todavía le faltaba, porque nosotros los seres humanos somos duros de cabeza, duros de creer, porque todo tiene que pasar por nuestra cabeza. Nada tiene razón, no tenemos que llegar a Dios con el razonamiento, a Dios hay que llegarle con el corazón, con la fe. Lo increíble se hace posible. Y hermano querido, ellos tenían que comprender, porque Jesús se iba a ir y los que iban a quedar para enseñar eran los discípulos. Así que ellos tenían que entender, tenían que conocer al Cristo poderoso. Y hoy la iglesia tiene que conocer al Cristo poderoso. Hay iglesias que no lo conocen a Jesús. Conocen la historia de Jesús, pero no lo conocen a Jesús. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y Él está hoy acá. Él está acá, Él está en tu casa, Él está en donde quiera que te vayas. Y el Señor va a hacer los milagros en donde quiera que tú estés. ¿Cuántos están entendiendo esto? Así que venía una tercera enseñanza para los discípulos y para nosotros. La gente comió, se sació. Le dijo Jesús, suban en la barca y vayan al otro lado. Y los discípulos obedientes, todavía atónitos, sin entender lo que había pasado, se subieron a la barca y se fueron. Y el Señor se quedó ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue a orar. Y a Jesús le gustaba orar, hablaba con el Padre. Gracias porque tú siempre estás conmigo. Estaba orando. Y a la cuarta vigilia, más de la medianoche, los discípulos estaban en el medio del mar. Y en esta parte del mensaje yo le puse ahí en el bosquejo, remar contra la corriente. Ellos estaban remando contra un viento contrario. Y las olas eran gigantes y el viento, y ellos estaban remando, pero no avanzaban. Y así hay muchos hermanos en la iglesia que la están remando. Pastor, ¿cómo anda, hermano? Y ahí estamos remando, pastor, la estamos remando. Y avanzada, no, estamos ahí, pero bueno, la estamos peleando. Y así estamos. ¿Y cuántos años más vas a seguir remando, hermano? Vos lo que necesitas es que Jesús venga a tu encuentro. Vos necesitas a Jesús en tu barca, vos necesitas a Jesús en tu vida. Vos necesitas al Cristo poderoso. Ellos estaban remando. Y Jesús se dejó de orar y Él lo vio allá en el medio de la mar remando. Y empezó a caminar sobre las aguas. Es loco, ¿no? Empezó a caminar sobre las aguas. Y los discípulos remando y el viento y la ola que entraban ahí, el otro que sacaba el agua de la barca que se quería inundar y el otro que remaba, dale hermano. Y ahí estaban con toda la fuerza y de repente en medio de toda esa tormenta vieron una figura de alguien que venía caminando. Y se llenaron de fe. No, ¿qué pasó? Se llenaron de miedo. ¿Y qué pensaron que era? Un fantasma. ¿Cuántos de ustedes creen en fantasmas? Yo no creo en brujas, pero que las hay. Las hay.
Yo he tenido que ministrar gente que veían en la casa que se le movían las cosas, que se le abría y se cerraba la heladera, que la cena se cerraba, que se abría y cerraba las puertas, que se le pasaban sombras. Gente asustadísima, desesperado, corriendo a la casa del pastor. Un día me acuerdo de una mujer que vivía en Moreno. Me decía, pastor, no podemos dormir a la noche, toda la noche. Es como si viniera una persona y galopara con un caballo sobre nuestra casa. Nosotros tenemos techo de teja y sentimos como las tejas se rompen. Y al otro día miramos y el techo está normal. ¿Y a qué hora empieza eso? A las 10 de la noche comienza. Todos los días a la misma hora. Y queremos que usted venga en casa y queremos que venga. Bueno, digo, vamos, yo voy a ir. Me llevé 2 guerreros para que me acompañen. Y fuimos allá. Llevé el aceite, mi Biblia. Y oré, me fortalecí en fe y me fui. 9:30 estaba ahí. Me dice, uy, qué bueno que llegó pastores. Todo asustado, una familia asustada. Y me dice, ahora espere. Y mirábamos nosotros y charlábamos. Yo mientras charlaba quería hacer pasar el tiempo y decía, y ella miraba el reloj y decía, falta 5 minutos, pastor, ahora comienza, ahora comienza. Llegó a las 9:55, las 10. No pasó nada. Nos quedamos hasta las 11, no pasó nada. Eran las 12, no pasó nada. Y dice, qué raro, pastor. Le digo, porque el diablo obra por el temor. Cuando uno tiene miedo, uno alucina cosas. El temor te hace distorsionar la realidad. En vez de verlo a Jesús, lo ve un fantasma. Cuando uno tiene miedo, hermano querido, ve fantasma. Y hay mucha gente que está viendo fantasmas en esta pandemia. Tienen miedo. Tienen miedo a morir, tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo. Y entonces ven fantasmas y muchos han entrado en pánico. Dice que los discípulos dieron gritos de miedo. ¿Cómo sería un grito de miedo? Vamos a hacer un grito de miedo, a ver. Pegue un grito de miedo. No se me haga el valiente, pegue un grito de miedo. Dice que pegaron un grito de miedo, dice la palabra. Vieron un fantasma, ¡un fantasma! ¡Ah! Se olvidaron de Jesús que había multiplicado los panes, se olvidaron de Jesús Todopoderoso. ¿Vieron qué fácil olvidamos la fe? ¿Vieron qué fácil olvidamos? Basta que estemos en un momento, hermano, en una situación límite. Comían con Jesús, caminaban con Jesús, vieron una obra extraordinaria, la multiplicación de los panes. ¡Wow! Quedaron atónitos, pero basta que estaban en una situación difícil, que ya no podían avanzar, que ahí sobre las aguas veían venir un objeto no reconocido, que se olvidaron de Dios y empezaron a gritar de miedo. Eso le pasa a muchos cristianos. Decí conmigo, yo necesito conocer a Jesús en toda su dimensión. Porque era inimaginable para ellos que Jesús viniera caminando sobre las aguas. Entonces cuando vos tenés un problema, no piense que es difícil que Dios haga algo. Tenés que creer que todo es posible. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, todo me es posible, porque yo creo. Voy a salir de la situación difícil.
Voy a salir del estancamiento. Voy a llegar a la otra orilla. Voy a alcanzar los sueños. Voy a alcanzar la meta. Porque yo creo en Jesucristo. Y para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¡Aleluya! Yo no creo en fantasma, yo creo en Jesucristo. Yo no creo en fantasma, creo en Jesucristo. ¡Aleluya! No tenga miedo. Decirle que está al lado, deja el miedo. Cree en Jesucristo. Para Él todo es posible, aún lo imposible para el hombre. Porque Él es sobrenatural. Porque todo, el mar, la tierra, los cielos y todo lo que hay, todo lo que vemos, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Él es Señor de la creación. Él puede caminar en el aire, como puede caminar sobre las aguas, como puede entrar en una habitación estando la puerta cerrada. Es todopoderoso. Amén. Deja de creer en fantasmas. Decirle que está al lado, cree en Jesucristo. Saca de tu mente los fantasmas. Porque el diablo te siembra miedo para que vos veas fantasmas. Donde venía la bendición, ellos veían fantasmas. Y lo que venía no eran fantasmas, ¿qué era? La bendición. Lo que le iba a ayudar a salir adelante. Y hermano querido, a veces la vida se nos pone difícil y la estamos remando y de repente vemos algo que desconocemos y empezamos a tener miedo. Si algo está sucediendo es porque Dios está obrando. Porque ellos no estaban navegando en rebeldía. Ellos estaban navegando en la palabra de Dios. ¿Quién le dijo que subiera en la barca y se fuera al otro lado? ¿Quién le dijo? Jesús. Si usted está caminando en la palabra de Dios, pase lo que pase, usted sabe que usted va a llegar a la meta, que usted va a alcanzar los sueños, porque está caminando por la palabra de Dios, hermano. Nadie fracasa cuando camina por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Dale gloria a Dios. Que se vayan los fantasmas de tu mente. Que se vayan los miedos en tu corazón. Echa fuera los temores. Echa fuera los fantasmas, hermano. Cree que Jesús es sobrenatural. Créelo. ¡Wow! Crea. Crea. Y ellos estaban enfurecidos en la barca. Llenos de miedo. Y Jesús le habla y le dice, no teman, soy yo. Y Pedro, todavía dudando, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. ¡Wow! Pedro era intrépido, audaz. Y Dios quiere gente así. Decirle al que está al lado, tenés que ser audaz. Amén. Dispuesto a desafiar todo. Todo lo que Jesús hace, vos lo tenés que querer hacer también. Amén. Porque Jesús dijo, el que en mí cree las cosas que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Amén. ¿Cuál era el problema de los discípulos? El viento contrario, las olas. ¿Quién venía caminando sobre el problema? Decí conmigo, mi Señor camina sobre mis problemas. Mi Señor camina sobre mis problemas. Y Pedro le dijo, si tú estás caminando sobre el problema, yo también quiero caminar sobre el problema. Lo quiero pisar al problema, quiero caminar sobre él. Quiero caminar sobre el problema. Anímese a caminar sobre el problema. Diga conmigo, voy a caminar sobre los problemas. Si el enemigo se me levanta, si el viento contrario viene, si las cosas se ponen difíciles, voy a caminar. Porque Jesús dijo, ven, 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 ven. ¡Aleluya! Y vos podés criticarle. Hay gente que son los que se quedan en la barca. Siempre critican al que se baja de la barca.
al que quiere ser como el maestro, al que quiere caminar como el maestro. Los que se quedaron en la barca vieron como Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y dijo, estoy caminando sobre las aguas, y se iba cerca de Jesús. Y de repente se desenfocó. Decirle que está al lado, nunca te desenfoques. Porque dice que vio el viento y vio las olas y se empezó a hundir porque tuvo miedo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo voy a caminar en la vida? Enfocado en Cristo, hermano. No saque los ojos de Jesús. No mire los problemas, no mire la dificultad. Eso van a estar siempre ahí. Pero tú camina sobre ello, camina, pero con los ojos puestos en Jesús. Con los ojos puestos en Jesús, mirando al Señor, diciéndole, Señor, estoy confiando en ti. Yo camino, y mientras tú mires a Jesús, vas a caminar sobre los problemas. Pero en el momento que tú quites la mirada de Jesús, te vas a hundir. Y aún cuando te hunda, Pedro, ¿qué hizo? Gritó, dijo, Señor, sálvame. Dijo conmigo, Señor, sálvame. Gloria a Dios, una oración rápida y cortita. Se iba para abajo y el Señor le tomó de la mano. Pues ya estaba cerca, ya estaba llegando. Lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Decirle que está al lado. Decirle así, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿No? Esa duda es la que a veces nos hace perder el objetivo. Hermano querido, este es un año de conquista, es un año donde vamos a conquistar. Y cuando yo le hablo de conquista, no le estoy hablando de ir de vacaciones a la playa, le estoy hablando de pelea, le estoy hablando de enfrentamiento, le estoy hablando de lucha, le estoy diciendo que los gigantes van a caer delante de usted porque usted va a tomar posesión de lo que Dios le va a dar a usted. Hoy Dios tiene que decirle a alguien en este día, vas a alcanzar tu tierra prometida, vas a alcanzar tu victoria. Aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Aleluya. Tu victoria ya está cerca. Y cuando te hunda, clama, Jesús, sálvame. Y lo tomó de la mano. Y dice que ahí venían caminando los dos y subieron en la barca. Y cuando subieron en la barca, los discípulos se tiraron a adorar. Le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Todo lo que Jesús hizo tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Enseñarle quién era Jesús. Y usted tiene que aprender quién es Jesús. Tiene que creer en un Cristo sobrenatural. No lo limite a Jesús. Jesús venció a la muerte. Jesús venció en la cruz del Calvario al diablo, a sus demonios. Venció al pecado. Él resucitó y Él está sentado en el trono. Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y enfóquese en Jesús porque hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Hay victoria! Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Qué tremendo. Cuántas cosas podríamos aprender si seguimos leyendo la Biblia, porque acá no quedó todo. Después vamos a seguir viendo cosas más en el próximo culto. Pero hermano, yo quiero que usted lo conozca al Cristo vivo, al Cristo de poder, para que usted camine en fe y camine en lo sobrenatural. Y lo que no hay sea producido, sea multiplicado, hermano. Amén. Vamos a salir de la comodidad de la religión. Vamos a salir de la comodidad de la barca y vamos a caminar sobrenaturalmente, sobre los problemas, sobre las dificultades. Todo lo que nos viene en contra lo vamos a pisar, porque Jesús nos dio poder. San Lucas 10:19 dice, yo le doy poder y autoridad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que hermanos, hay poder
para que usted pueda caminar sobre todo espíritu inmundo que viene en contra suya. ¿Cuántos están creyendo? Póngase de pie, cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. ¿Alguien quiere pasar para recibir una bendición? Pase. Yo estoy dispuesto a orar porque yo sé que si alguien necesita lo sobrenatural, va a recibir lo sobrenatural. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, ponga su mano en su corazón y ore. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, auméntame la fe. Yo tengo que conocerte más. Quiero conocer tu poder, tu grandeza, tu gloria. Quiero que tomes el control de mi corazón, de mi mente. Echa fuera todo fantasma, todo temor de mi mente, Señor. Porque tú eres más real que el viento, pues el aire que yo respiro, por ti vivo y para ti vivo. Y si morimos para Cristo morimos, y si vivimos para Cristo vivimos, porque en Cristo somos más que vencedores. Yo bendigo cada hermano en este día. Fuego del Espíritu Santo sobre ellos, Padre. Fuego de Dios sobre su vida. Que se llenen del poder de Dios, que se llenen de la autoridad de Dios, Padre.